Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque a través de ella tú nos muestras quién eres, Señor. Que a través de ella tú nos muestras tu amor. Ese amor incondicional, infinito, que te caracteriza. Padre, permite que te escuchemos a través de tu palabra en esta oportunidad, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, abre nuestro entendimiento y transfórmanos, Señor. Transfórmanos por medio de tu palabra. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado algo hablábamos respecto de lo que, de todo lo que estamos viendo en el libro de Hechos, de lo que sucedió en la época de Cristo, del impacto que tuvo la venida de Cristo. El antes y después, antes de Cristo y después de Cristo. Eso no es solo una referencia histórica, eso marca y nos muestra el impacto tan gigantesco que produjo la venida de Cristo a la tierra, antes de Cristo y después de Cristo. Es un impacto que alguien llama las implicaciones, y el impacto es algo cósmico. Es algo que tiene que ver con todo el universo, con toda la creación, con toda la existencia. La venida de Cristo. Y veíamos también cómo Dios, en el plan que hizo desde antes de la eternidad, Él hizo su plan, el plan de salvación para nosotros desde esa época, desde ese momento. Diseñó el plan de salvación y diseñó cuándo era que iba a venir Cristo y diseñó para qué tenía que venir Cristo y diseñó todo lo que Él hizo. Todo eso Él lo planeó. Y podemos ver en el Antiguo Testamento cómo muchísimas de las profecías hablaban directamente de esa venida del Mesías. Y cómo en el Nuevo Testamento se ve el cumplimiento de todas esas profecías sobre el Mesías, cómo aquí se realizaron de una manera de una manera exacta. El antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, bueno, antes y después de Cristo, bueno, eso es como decir desde el 1 de enero hacia atrás, del 1 de enero hacia adelante. Ese 1 de enero, ¿qué sucedió? Mejor dicho, ¿qué es lo que marca ese antes? ¿Cuál es el momento específico en la vida de Cristo que marca ese antes y después? ¿Es un nacimiento? Desde ese momento que Él vino, ¿es que se puede decir antes de Cristo y después de Cristo? ¿O es el inicio de su vida pública a los 30 años? ¿O es la muerte de Él en ese momento, que se habla de antes y después, que puede marcar? ¿O es la resurrección lo que marca el antes y después de Cristo? ¿O es la ascensión? ¿Qué es? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué dirían? ¿Qué es lo que el momento más importante que pudiera marcar el antes de Cristo y después de Cristo? Me causó curiosidad eso y estuve pensando en eso. Y de acuerdo a lo que estuve leyendo toda esta semana respecto del episodio
de todo lo que sucedió esta semana en la vida de Cristo, lo que se habla en los evangelios, podemos ver de que, a mi entender, es el momento de la cruz, lo que marca el hecho más importante de la vida de Cristo. Y al hablar de la obra de Cristo, no podemos hablar desde que lo más importante fue el nacimiento, porque si Él no hubiera nacido, pues entonces no hubiera habido muerte ni resurrección ni nada. Entonces lo más importante fue el nacimiento, o no, porque si no hubiera habido muerte, pues para qué, es decir, no vino pero no hizo nada. O la resurrección, bueno, pues resurrección, pero ok, si no hubiera resucitado, ¿qué pasaba? No, es que lo principal fue la ascensión o lo que sea. Pudiéramos estar discutiendo mucho sobre qué fue lo más importante. Pero si nosotros vemos el significado de las cosas, vemos que, por ejemplo, en muchas partes se dice que Él vino para morir en la cruz. Y a raíz de su muerte en la cruz es que se produce la resurrección y que se produce la ascensión, lógicamente, su regreso al Padre. Pero Él vino a morir en la cruz. Su papel, el objetivo, la razón de ser por la cual Él vino es para llegar a ese momento de entregar su vida en la cruz, entregar su vida para que, llevando encima los pecados tuyos, y Él morir por eso, tú pudieras ser salvo. Y ahí en eso hay un aspecto que quiero que tengan ustedes muy en cuenta, y es que a veces lo dejamos a un lado, y es la gran importancia de la santidad de Cristo durante toda su vida. Normalmente decimos, Él que nunca pecó, Él sin pecado y demás, y todo eso es cierto. Sí. Pero a veces nos recargamos mucho en lo que Él en la forma como Él sufrió su muerte, en la obra como Él sufrió todo lo que hicieron con Él durante toda esta semana, y su sacrificio y el dolor y todo esto, su angustia por estar separado del Padre, todo eso, y eso es lo más importante, sí. Pero la obra de Cristo total, no podemos dejar a un lado ni por un momento la santidad de Él desde el momento que nació hasta que ascendió a los cielos. Su pureza, su santidad, su no pecado. Y para que eso tenga la validez y la importancia que debe tener, que tiene en la palabra y que debe tener en nuestras vidas, ¿sí?, se necesita que nosotros entendamos que Él era 100% hombre. No podemos ni debemos decir de que, claro, Él no pecó porque era Dios. No, Él era 100% hombre y estuvo tentado como hombre. Y el diablo lo tentó cantidad de veces. Y podemos ver a través de su palabra que Él conservó su santidad y luchó directamente contra el pecado. Y que por ser completamente santo, sin pecado, como hombre, por eso es que la muerte de Él pudo satisfacer en la cruz el pago de tus pecados. Si Él hubiera tenido un solo pecado y que hubiera pasado por las mismas circunstancias de su sufrimiento, de sus torturas, de su crucifixión y demás, pero si hubiera tenido solo medio pecado, esto todo hubiera quedado sin ningún significado. Sin ningún significado, porque ese medio pecado, si pudiéramos decirle, ese pecadillo que Él hubiera cometido, todo esto sería necesario para pagar este pecado, el de Él. Y Él hubiera muerto para pagar el de Él. Pero no fue así, porque Él no tuvo ningún pecado. Por eso es tan importante que nosotros
nos concentremos tanto en todo su obra y su sacrificio y el significado de la cruz y todo esto. Por eso eso tiene tanto significado, porque fue sobre alguien completamente santo. Sabemos que la ley fue promulgada, la ley fue hecha para conocimiento de nosotros de pecado. Y que la ley, si no se cumple, pues lo que produce es la muerte. Y la ley no se cumple si usted falla siquiera una sola vez en toda su vida, una sola vez en cualquiera de esos mandamientos, ya pecó en toda la ley. Era necesario que ahora, si él como no pecó nunca, ¿por qué iba a morir? Si él no pecó, él cumplió con la ley, él satisfizo la ley completamente. Él cumplió el primero, segundo, tercero, 10 mandamientos y cualquier otro que hubiera existido. Él los cumplió. Absoluta. Entonces, ¿por qué tenía que morir? Si la muerte es la paga del pecado, pero él no tuvo pecado. Él no tuvo pecado por él mismo. Pero Dios recogió tu pecado, que no es uno, ni dos, ni tres, miles, muchísimos, aparte de que ya eras pecador. Tomó tus pecados y los de todos y cada uno de nosotros y se los puso a él en la cruz. Y estando él en la cruz, con tus pecados ahí encima de él cargando tus pecados, por eso tuvo que morir, porque en ese momento tenía que pagar por ese pecado. ¿Cómo debía pagar por ese pecado con la muerte? La paga del pecado es muerte. La santidad de Cristo. Cuando hablamos de qué es lo más importante en la vida de Cristo, podemos decir que lo más importante de la vida de Cristo fue Cristo. Porque no podemos dejar a un lado nada, ni decir que esto es más importante que esto o que lo otro. Todo es la obra y la muerte de Cristo, es Cristo. No hay algo ahí que se diga más importante que esto, no, todo es Él. Él, el santo, el cordero inmolado, el sacrificio, la paga por ti, por rescatarte de la esclavitud del pecado, para darte la salvación como instrumento de Dios para que tú pudieras ser salvo. Tengamos en cuenta eso, de que a pesar de que el signo del cristianismo pues es la cruz, no se escogió el pesebre, o no se escogió cualquier otro elemento que hubiera aparecido en toda la vida de Cristo, no sé, cualquiera que hubiera sido. No, se escogió la cruz. En ese tiempo, pues bueno, fue la cruz, y los fariseos y los escribas, ellos querían que no muriera, de acuerdo a las costumbres, él debería haber muerto apedreado o algo así, que es lo que nosotros leemos normalmente en la escritura. Pero ellos querían que él muriera crucificado, que muriera colgado en un árbol, porque ellos, los escribas y los fariseos, querían que él fuera maldito por lo blasfemo, por haber dicho que era Dios, por haber dicho que era hijo de Dios. Querían que fuera maldecido, maldito por Dios, porque así dice en Deuteronomio: maldito el que muere colgado en el madero. Y ellos querían eso.
y buscaron cómo los romanos lo colgaran. Y lo hicieron, lo consiguieron. Y eso estaba profetizado. Y Jesús lo sabía. Y fue tranquilamente. De la misma manera como todos ustedes saben que lo dice Isaías, ahí en el 53, la forma como él lo hizo. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. La profecía exacta de lo que pasó. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué Dios tan mal? ¿No dicen que Dios es amor? Y aquí dice, con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento y a que sufriera todo lo que sufrió por ti, porque era la única forma en que él podría pagar tus pecados, morir y morir de esa manera. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y aquí atrás es donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Imagínense todo lo que cada quien sabe del episodio de la muerte de Cristo, desde lo que pasa durante toda esta semana, y básicamente de lo que pasa desde mañana en la noche, que es cuando sucede el arresto de Jesús, hasta cuando Él es crucificado. Ustedes saben todo ese episodio y lo tienen ahí grabado, cómo sucedió. Y aquí, 700 años, lo dice la Biblia. Dios lo dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo dejaron solo, todos sus amigos se fueron. Quedó solo. Hasta Dios lo abandonó. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Voy a cambiarle. Mas él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fui curado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Yo me descarrié como oveja. Y cada uno de nosotros nos apartamos por nuestros caminos. Mas Jehová cargó en él mi pecado. Angustiado él y afligido, y solo sufrió la cruz. Y él murió así. La cruz. Como decía yo antes, ha debido morir apedreado, pero no, murió en la cruz. ¿Qué tal que hubiera...? Bueno, y después de eso que se tomó la cruz como el símbolo de los cristianos, entonces nos hemos dedicado, como decía alguien, nos hemos dedicado a domesticar la cruz, a ponerla bonita, a llevarla aquí en el pecho, y muchos la llevan y más. ¿Es eso malo? No, no es malo. Pero es
ver cómo se le ha cambiado eso tan maldito, como lo dice la misma Biblia, el hecho de estar crucificado. Y la cruz en sí, eso era algo terrible. Allá en la antigüedad, un escritor, Cicerón, cuando estaban queriendo matar en la cruz los romanos a un senador, Cicerón, uno de los grandes expositores y filósofos y demás, dijo que la palabra cruz incluso debería ser borrada del léxico de los romanos, porque eso era lo peor que se podría hacer, eso era lo peor en lo que se podría pensar. Se debería borrar y quitar la medio posibilidad de que algún romano fuera sentenciado a la cruz. Un romano ni siquiera debería tener angustia nada por la posibilidad de que de pronto lo sancionaran o lo penalizaran con la cruz, porque era horrible. Es de lo más terrible que hay, la muerte más dolorosa, prolongada y de sufrimiento. Yo me ponía a pensar cuando leía todos los efectos de estar aquí y ahí con los pies en un clavo, entonces, y la crucifixión consiste en eso, entonces lo crucifican así con las rodillas un poquito dobladas y aquí clavado. Entonces eso, el cuerpo estando ahí, se le cierra aquí esta parte del diafragma y no puede respirar. Entonces para respirar tiene que hacer, y al hacer eso entonces tiene que recargar el peso en los pies, y el clavo ahí se sigue metiendo en los nervios, y aquí estos clavos también, porque es la fuerza que tiene que dar. Y cada movimiento, un dolor indescriptible. La muerte más dolorosa que puede haber. Pero, ¿qué tal que? Bueno, fue la cruz, sí, la muerte de la cruz. ¿Qué tal que hubiera sido una silla eléctrica en esa época? Pero llevaríamos aquí la silla eléctrica, aquí en los aretes. De pronto, así somos los humanos. Pero todo lo que sufrió él, todo lo que él sufrió, no es nada comparado. Y él fue tranquilamente y no se quejó, y lo sufrió. Pero se quejó una vez. Se quejó una vez. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La soledad de él era lo que él más temía. Por eso su angustia en la oración en Getsemaní, ese sufrimiento: pasa de mí esta copa, yo no quiero estar lejos de ti nunca. ¿Cómo me vas? No, mira si hay otra manera, pero si ha de ser así, que así sea. Pero ese momento de estar separado de Dios era lo que más dolor le producía a Cristo. Eso era lo que más temía, y lo sufrió porque Dios, por estar cargando tu pecado en Cristo, y por estar Cristo cargando el pecado de todos nosotros, Dios tenía que volverse de él, abandonarlo, por decirlo así. ¿Y se fue Dios para alguna parte? No, estaba ahí, pero estaba aplicando la ira de su justicia, porque él no podía dejar de ser justo, porque tu pecado merece pena, tu pecado merece castigo, y ese castigo hay que aplicarlo, y Dios estaba aplicando ese castigo en Cristo Jesús. Imaginen la angustia de él de sentirse abandonado por el Padre. Él como hombre. Sabemos que él, por ser Dios, pues él no puede estar separado de Dios, es Dios mismo. No se puede separar, él está ahí bien, no hay ningún problema. Pero él como hombre estaba: ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ni siquiera le dice Padre mío. La única vez que Jesucristo le dice, ora y dice, os clama de esa manera, es en ese momento que dice Dios mío.
Todas las otras veces dice Padre mío. Aquí en este momento no, Dios mío. ¿Por qué? Porque se sintió solo, se sintió abandonado. Un dolor que no soportaba y tuvo que soportarlo. Pues algunos dicen que solo soportó durante 3 horas, que fue el tiempo que duró oscuro, que hubo tinieblas de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Cuando él murió, estuvo oscuro allá en toda esa área. La oscuridad que reflejaba la aplicación de la ira de Dios por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos nosotros. Jesús sufrió eso. Y durante todo el tiempo estuvo pagando por ti la paga de nuestro pecado, que era la muerte y el abandono de Dios, lógico. Entonces, Jesús mismo nos recomienda, o nos dejó, no nos recomienda, nos dejó 2 mandamientos, 2 ordenanzas, 2 ordenanzas que deberíamos celebrar. El bautismo, cuando confesamos de que creemos en Jesús, y el otro es lo de la celebración de la Santa Cena. La celebración de la Santa Cena, que lo que tiene que ver es precisamente Jesús quiere que recordemos esto, todo esto que acabamos de decir, todo esto, y leer más sobre eso y estudiar más a fondo y ver el significado de todo lo que Él hizo ahí en ese momento, todo lo que Dios hizo, todo lo que Cristo hizo. Nos dejó esa ordenanza de celebrar precisamente para que pudiéramos recordar continuamente, no solo cuando la celebremos, no, que continuamente estemos pensando en el sacrificio de Cristo, que el sacrificio de Cristo esté para nosotros presente. Si tú quieres llevar una vida santa, sabemos que no lo vamos a poder lograr completamente, pero sí que sinceramente busquemos esa vida santa. Nosotros tenemos que poner la cruz de Cristo cada momento en que nosotros veamos que estamos pecando o que vamos a pecar. Inmediatamente a nuestra mente debemos traer la cruz de Cristo y ponerla ahí, ¡chac! Y acordarnos de todo el sufrimiento de Él, que Él está pagando ahí por ese pecado que yo voy a cometer o que quiero cometer o lo que sea o que estoy empezando a hacer. Acuérdate y pon la cruz de Cristo en ese momento, para que cada día seamos más parecidos a la imagen de Cristo Jesús. Para terminar, lo único que voy a hacer es leer, si ustedes quieren leer conmigo o solo escuchar, Marcos 15, del 22 al 41. No voy a parar en ninguna explicación, simplemente lo voy a leer y después procederemos a tomar la Santa Cena. Lo que vamos a hablar ya es después de que fue arrestado y de que fue ya lo han llevado donde Anás y donde lo han llevado a Caifás y lo han llevado a todas esas partes. Y ya muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba, así como
Acabamos de leer en Isaías 53 que fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale, crucifícale. Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Y si, un paréntesis nomás cortico. Hemos escuchado mucho de lo del bullying en los colegios y en todas partes y en muchas, hasta en el trabajo y en muchas situaciones se escucha mucho eso del acoso de otras personas hacia otra persona. Podemos comparar el bullying que podemos ver con este bullying que voy a leer ahorita. Entonces los soldados le llevaron a Cristo, le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esa mirra era un sedante que le daban a los que iban a crucificar, no para que se sintiera mejor y no sintiera tanto dolor, no, para que estuviera tranquilo y les quedara más fácil crucificarlo. Para eso les daban mirra. Pero él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Otro paréntesis que no puedo dejar pasar. Fíjense, y así son los otros evangelios. No describen el momento de la crucifixión, no describen todo eso que nosotros acabamos de decir, no tratan de explicar el sufrimiento tan terrible de esa muerte, no tratan de explicar nada de los acontecimientos, lo que la persona sufrió ahí en ese momento, sino simplemente dice Marcos cuando le crucificaron. Dice: y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, y sigue su relato. Solo dice eso. Cuando ese momento fue algo espectacular, por decirlo así, de impactante. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera cuando le crucificaron, eso quiere decir las 9 de la mañana. A esa hora lo crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Lo apresaron el jueves en la noche, como a las 9 de la noche o alguna cosa así, 9 o 10 de la noche, después de la última cena y todas esas cosas, ¿sí? Y a las 9 de la mañana ya lo habían juzgado todo, ya lo habían llevado a Pilato, ya habían hecho todas las cosas que tenían que hacer y lo crucificaron.
9 de la mañana. Eso fue así rápido para que la gente no tuviera oportunidad de hacer ningún reclamo ni alboroto. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, los ladrones. Cuando vino la hora sexta, o sea, las 12, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, las 3 de la tarde. Y a la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi, Eloi, o Eloi, 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 lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Una explicación corta. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Tiene tanta importancia esa frasecita, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, que hay que aclararlo. Normalmente el que muere en una cruz muere asfixiado y muere ya sin poder ni siquiera hablar por lo asfixiado y demás. Y entonces la vida se le fue yendo hasta que ya... Así morían todos los crucificados. Nunca tenían fuerzas como para hacer lo que dice aquí que Jesús hizo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Recuerdan que dice en otro evangelio, dice que todo ha consumado, en tus manos te entrego mi espíritu? Eso lo gritó con gran voz. Él estaba vivo todavía. Él tenía fuerzas suficientes todavía. Él dio su vida. Y aquí otra explicación interesante. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. En ese mismo momento. El velo del templo se rasgó en 2. El velo del templo, según los historiadores, no era un velo así, una telita ahí sencilla, para separar ese lugar, el lugar santo, donde está la principal parte del templo, y la parte más importante del templo, que era el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía pasar ese velo de allá hasta acá una vez al año, y aquí rociar la sangre del toro para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. ¿Sí? Eso solo lo hacían una vez al año y solo el sumo sacerdote podía entrar, pasar ese velo. Pero ese velo, dice acá que se rasgó en 2 de arriba a abajo. Ese velo era de 18 metros de altura. Pero eso no es lo importante, o mejor dicho, es importante de altura, o sea que alguien tenía que subir hasta ahí y jalarlo para rasgarlo. Pero eso no era solo rasgarlo, era un telón que tiene, los historiadores dicen, 10 centímetros de espesor, que ni un caballo tirando para allá y otro caballo tirando para allá pueden rasgarlo, o podrían rasgarlo. Es un velo, bueno, imagínense, 18 metros de largo, 10 metros de espesor, ¿quién rompe eso? Pero se rompió así.
Alguien dice, ese fue el grito de Dios, esa fue la muestra como Dios mostró su dolor por ver a su hijo muerto en la cruz. Se rasgó el velo. Y el centurión que estaba frente a él en la cruz, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y ese centurión no solo estuvo ahí en ese momento con él, él tuvo que estar antes, cuando lo estuvieron haciéndole el bullying, cuando lo estuvieron castigando y azotándolo y demás, y vio la respuesta de él sin problema, calmadamente, sin quejarse ni nada, pidiendo perdón por los que lo estaban martirizando, y ver todo lo que sucedió en el momento de su crucifixión. El centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y termina diciendo también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él en Jerusalén. Había unas mujeres ahí al pie de toda esa situación, y es importante detalle para lo de la resurrección, pero lo importante es el centurión diciendo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Después de haber visto todo lo que sucedió. Nuestra vida refleja que nosotros creemos firmemente que Jesús es el Hijo de Dios y que nosotros estamos en Él y que nosotros nos hemos crucificado con Él, que hemos crucificado con Él nuestros pecados, que así como nos crucificamos con Él y Él por su resurrección que vamos a ver, nosotros también somos resucitados, pero nosotros estamos crucificados con Él. Entendemos profundamente, seriamente, que Él es el Hijo de Dios y que yo estoy en Él por la fe que el Espíritu Santo me dio. Eso es lo que nosotros debemos pensar. Recordarnos continuamente. Sí, Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Y mi vida debe tender a ser tan santa como la de Él. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella entendemos cada vez más, Señor, cuán grande es tu amor. Cuán grande es el amor de tu Hijo por entregarse por nosotros. Gracias, Señor, por hacernos entender que si en realidad estamos con Cristo, nuestras vidas deben mostrar santidad, así como Él es santo. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Que tú sigas obrando en nosotros, Señor. Que tú sigas transformándonos, Señor, porque queremos glorificarte a ti y queremos ser más parecidos a tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora